Bien, seguimos hablando con Fernando Peña. Quedamos que nos quedan algunos puntos de los 7 pecados capitales del PLD por lo que perdió. Pero hay algo que yo quisiera, después de que él termine, que sin ninguna pregunta él siga con este tema. Vamos a entender que el PLD ahora mismo no puede emprender ningún tipo de acción de oposición. Ellos ahora mismo, desgraciadamente, están aterrorizados con el miedo, con que si van a meterlos presos, porque todo el mundo tiene su conciencia y sabe que hay una gran cantidad de PLDistas que no hay nada que hacerlo, pero tampoco hicieron nada, no tenían funciones. Los que tenían funciones tienen que tener responsabilidad. Y le decíamos que nos diga cuál es porque tampoco el que llegue es omnipotente. El hecho de que Luis Abinader haya logrado una concertación de fuerza sin precedente, que tenía los 7 palabras, señores, las 7 palabras, la Iglesia Católica, tenía los empresarios, todos, no era de que no, el de turismo, el de los cuartos, el otro, todos, los medios, todos, no se había, aquí no existía una de, yo decía, si ganan, van a tener que darle, además del poder, hay que darle un premio Nobel, porque era imposible ganar con todo eso. Sobre todo, un partido que se echó antes de tiempo. Y el candidato tuvo que fajarse solo a hacer su campaña. Y yo lo quiero saber si, como el poder todo no lo puede, y no es verdad que los empresarios van a financiar al gobierno. No, los empresarios tienen ya compromiso con el gobierno que ya comienzan a surgir, y con la sociedad civil que yo conozco, no la que describió Fernando como la verdadera sociedad civil. Es una sociedad civil postiza, que nosotros somos sociedad civil. ¿Y quién te puso? USAID. Pero no vamos a hablar de eso, porque vamos a tener muchos años para hablar. El tema es, ¿tiene este gobierno un área de manejo que se pueda mover y que pueda sacar el país de lo que está? Que no sea, mira, Catalina es tuya, vamos a autorizar bomba de gasolina múltiple. ¿Quién es tu director de aduana? ¿Quién es tu director de impuestos internos? Que lo nombren los empresarios. Ni eso lo resuelve, porque en los 15 y los 30 se necesita dinero para un pueblo que votó y que va a pasar recibo. Ya ustedes tienen, hoy hay un comunicado en el Caribe en que la Plaza de la Independencia está pasando recibo y nadie sabe quiénes son. Sabemos que habían muchos jóvenes, pero ahí está. Y dicen, nos quedan 2 caminos, o desaparecemos o nos activamos. Pero ese activamos es una amenaza. Si no cumple, nos activamos. Entonces, yo no estoy tan optimista sobre el área que el gobierno puede, el que entra, pueda actuar, porque fueron tantos los intereses, y los intereses no son gratis, son compromisos. Vamos pues cuando tú ves que el secretario de la Fuerza Armada es un hombre de Hipólito, eso no es una casualidad, señores, no nos vamos a poner locos. Hay una serie de cosas, pero le toca a Fernando su media hora para terminar los 7 pecados capitales y ver si el movimiento, y si no, tenemos más tiempo. Fernando, ustedes vayan acostumbrándose. Mire, doctor, sintetizo lo que llamo los 7 pecados capitales de este periodo referido a las elecciones, no que son los únicos errores graves del danilismo, sino los que se conjugaron para producir el resultado electoral que obtuvo Danilo Medina y el gobierno, y en segundo lugar para que el PLD recoja el resultado que yo estoy advirtiendo. Dije que lo primero es que el PLD gobierno, el danilismo, se burló de un pueblo movilizado. Se burló de un pueblo movilizado y no tomó en cuenta el impacto no solo en conciencia colectiva que eso creaba.
Que eso electoralmente lo recuperara y lo captara Abinader y sus aliados, esa es otra cosa. Pero si algo se produjo, en este país no hubo ni siquiera campaña. Es más, aquí el único partido que hizo campaña fue el PLD gobierno. Porque la campaña se desarrolló de manera intensa este año, y este año es un año de pandemia. Y después de fracasadas las elecciones municipales de febrero, después que fracasaron esas elecciones municipales, estaba absolutamente claro que nadie estaba en campaña. El único que continuó haciendo campaña en medio de la pandemia, en medio incluso de los toques de queda y de las restricciones, que gritó todo el mundo eso, fue Gonzalo, o sea, el danilismo sin Danilo. Entonces se burló de la gente y el pueblo pasó factura. Segundo, hubo una suposición equivocada de cómo se iban a comportar los grupos de poder, y los grupos de poder se comportaron en función sencillamente de sus intereses y le pasaron la factura al gobierno, la que tenían que pasarle. El tercer elemento es que las primarias internas del PLD no fueron medidas correctamente, y al no ser medidas correctamente, el danilismo caminó con el leonelismo adentro. El cuarto tiene que ver con que el gobierno, doctor, usted se recuerda que Danilo dijo, mi Congreso, mi partido, mi justicia, todo era de él. Él sobreestimó su todo. Entonces, al sobreestimar su todo, él no frenó las fuerzas internas. El otro elemento está referido a la subordinación, a la no tomada en cuenta precisamente de las capacidades de esa fuerza, y vino entonces y se vio obligado al uso de la pandemia, aunque usted no esté de acuerdo, y finalmente a la exageración del clientelismo. Con esos 7 errores capitales combinados, esos 7 pecados, el danilismo terminó pulverizando a un PLD que crea otra situación en el país, porque lo que se acaba de producir, doctor, es que la clase dominante a nivel político no queda con un cuadro de liderazgo como el que construyó el PLD en 20 años, que se fracturó en los últimos 4 de manera decisiva, aunque venía con problemas desde mucho tiempo atrás, desde que se produjo la llamada traición a Danilo por parte de Leonel cuando se impuso la primera reelección. Ese cuadro dirigente de la clase dominante a nivel político se desarticula y hay que recomponerlo a todo ahora. Usted estaba diciendo y hablando en este programa hoy de las candidaturas y de quienes habían ganado y de quienes se estaban nombrando. Y decía, no hay que desesperarse de lo que viene. Doctor, el Congreso de este país, en términos de senadores y diputados, es nuevo totalmente. Sí. ¿Sabe qué va a pasar con los grupos económicos ahora sobre ese Congreso? Que ahora viene el maletín al revés. A funcionar. Es del Estado, no, ahora va a ser del sector privado. Ah, del sector privado. ¿Por qué? Porque bien esos grupos necesitan articularse ahí, porque necesitan seguridad de fuera en una dirección política. Y no tienen el gobierno, compleja. porque ahí quieren el Congreso. Tranquilo. Ese grupo, ese cuadro dirigente de la clase dominante necesita expresarse políticamente. ¿Por qué? Porque quien asume la presidencia de la República es un hombre del sector empresarial, es verdad que es Abinader, pero ¿de qué tipo de empresario? ¿Qué tipo de tradición? Recordemos a su padre. Lo mejor que encontraron, lo que más se parecía a ellos. Y además de eso, doctor, ¿qué sector y qué fracción de los grupos dominantes de este país representa de manera natural? ¿Qué grupo de la burguesía de este país? ¿Es la burguesía compradora? ¿Es la burguesía agraria? Tampoco. ¿Es la burguesía comercial? Tampoco. Entonces, es un tipo... Ni siquiera la académica. Pero tiene una pata ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se trata de un grupo burgués que no tiene la hegemonía del conjunto de los grupos dominantes, pero que tiene la presidencia de la República en un país de la tradición institucional como el nuestro. Entonces, eso plantea un problema que tiene que ver con la gobernanza, con la llamada gobernanza. Entonces, para apuntar la gobernanza, Abinader lo hizo con inteligencia, el PRM lo hizo con inteligencia, lo comenzaron a hacer desde la campaña. Quien dirigió la campaña históricamente de Abinader desde todo el tiempo se llamó Fulcar. ¿O no? ¿Fue Fulcar? Sí. Pero en el último tramo, ¿a quién metieron como jefe de campaña?
precisamente al dueño del lugar donde está la casa presidencial actual, del momento de la transición, Macarrulla. ¿De quién es Macarrulla? Un hombre de los Vicini. Aquí no hay, doctor, sí, esto tendrá que ser analizado después, analizando los grupos económicos. Aquí no hay ni CONEP ahora. ¿Por qué el CONEP lo dirige quién? ¿El grupo Vicini o no? ¿Por qué? Porque el dueño de Leche Rica, que es el dueño del CONEP, ya no es el dueño de Leche Rica, es codueño de Leche Rica. Porque Leche Rica es una empresa Vicini o del grupo Inicia, ¿o no? Eso está claro. Sí, ya ese no, CONEP, Leche Rica tiene una inversión, pero no es dueño. sí. Óigame, doctor, esa empresa está subordinada al grupo Vicini y al grupo Inicia. Y el CONEP entero es del grupo Vicini y todas las asociaciones empresariales fueron controladas por ese grupo. Eso es verdad. Pero tiene algo también, Fernando, que ahora mismo los grupos económicos están muy bien sectorizados. Cada uno, por ejemplo, tú coges turismo, tiene un nombre turismo, Vicini tiene un nombre, Corripio tiene un nombre, Romana tiene un nombre y muy poca competencia entre ellos, porque Sí. ellos se han dejado Se han respetado. Ah, exacto, Sí. y bien claro, y ese es el Por- problema más porque grande el que hay. proceso de reacomodo de los grupos dominantes solamente fue interrumpido y alterado por la impronta de 20 años del PLD. La primera parte de Leonel y la segunda la de Danilo. Ambos articulando fortunas por vías extraeconómicas y apoyados fundamentalmente en la depredación del Estado y en el uso de las oportunidades. Entonces, con esa situación así, los grupos económicos tradicionales tienen que pasarle factura y se la pasaron a quienes compitieron con ellos. Por eso el PLD se destruye ahora. Y la recomposición que hace Leonel a partir de eso es para recuperar lo que quede en nombre de Fuerza del Pueblo. Primero queda con un grupo que supuestamente incluso restaura la tripolaridad política, porque la cantidad de votos que alcanzó el leonelismo no es Y despreciable. es que no se puede, Fernando, tú hacer un acuerdo con un presidente. Nosotros vamos a hacer lo que ustedes quieren, pero déjenme hacerlo. No, nosotros no confiamos. Entonces los sectores que apoyaron empiezan a aportar. Tú no te acuerdas que Luis estaba tan seguro de que iba a ganar que se sacó de la manga a esa muchacha de Santiago y la puso de vice. Tú dices, ¿y de dónde? Compromisos. Tú no te fijas que busca más. ¿Para qué tú metes a Macarrulla en Palacio si yo voy a hacer el trabajo? ¿Para qué tú le pones a la sociedad civil, a Roberto, en Cancillería? Si se pudo haber puesto una persona, el mismo presidente de Participación en Transparencia. Eso ellos caen en un gancho porque ahí le echó Luis una vaina a la participación. O sea, ustedes quieren transparencia, pongan su hombre. No, pero mire, doctor, a mí me parece, mire, debo decirle, desde el punto de vista personal, yo tengo, y lo puedo decir con responsabilidad en público, confianza en la honestidad de ese muchacho. Pero yo no estoy dudando no, de estoy diciendo yo. Aquí no se No está solo eso, cuestionando yo estoy diciendo, eso. pero no solo eso, Se está hablando sino del que poder. él está en la obligación de ser coherente. O va a durar muy poco en el cargo, o tiene que tener productos que satisfagan, ¿usted sabe qué? Por lo que este pueblo votó. Este pueblo votó contra la corrupción y la impunidad. Este pueblo votó harto del peledeísmo y del manejo del Estado. Este pueblo votó contra la violación de la ley. Este pueblo votó por el hambre que pasa. Este pueblo votó contra el mal manejo de la pandemia. Este pueblo votó contra el comesolismo. Este pueblo votó para que las cosas no se sigan haciendo como se hacen. Y si el gobierno actual no da señas desde el principio, y uno de los puntos es ese, por eso creo en la posibilidad de que eso tenga un producto. Entonces, el pueblo dominicano le va a pasar factura a un gobierno que no es el PLD en 20 años conformado como aparato de control de Estado. ¿Por qué? Porque surge de esa diversidad. Usted le gusta hablar mucho de USAID, pero habla de USAID nada más cuando quiere hablar de participación ciudadana y casos como ese. Usted sabe cuál es el principal candidato, que yo no digo que lo puso la USAID, ni que lo puso el Imperio, ni Donald Trump, pero el candidato que le envía mensaje a ese sector y al Imperio es el canciller de la República. Ese es el que le envía, dígalo con claridad, y usted lo sabe que es así, que ese es el principal mensaje. Si hay un candidato USAID es ese, no es otro.
No es Carlos Pimentel ahí en compra y suministro, no, es el canciller de la República. Diga lo que usted sabe que es así. Entonces, la seña preceptor, al grupo empresarial, bueno, hay que poner las cosas, ahí está Macarrulla, una función en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que habrá que discutir y examinar cosas legales. Aquí se va a examinar en estos días el tema de la Constitución de la República, incluyendo para averiguar si está bien nombrado y se corresponde con la ley el nombramiento de Hipólito como secretario de la Fuerza Armada. ¿Cómo se llama? Diamorfa. De Diamorfa. Habrá que ver eso, pero bien, esas son otras cosas. Pero todo eso es cosmético aquí. Lo más importante es que este pueblo votó contra cosas que si el PRM no se cuadra bien, en el corto plazo, este pueblo le va a pasar factura. Y este pueblo le va a pasar factura porque la situación económica de este país es grave. Quiere decir que esa barriga de 9 meses que termina ahora con el nacimiento, quien preñó a esa mujer fue Danilo solo. Leonel no te hizo nada. Usted es muy gráfico para decir las cosas. Lo que yo le estoy diciendo es que hay una realidad en este país. Y le dije contra quién votó la gente. Y le dije una cosa que es objetiva, no es porque yo lo quiero. El cuadro dirigente de la clase dominante a nivel político está desconfigurado. Porque también hay que darle satisfacción a esa gente. Entonces hay que poner a la gente del pueblo, a las bases del PRM, a la tradición histórica del PRM ahí en el PLD, por una razón. Doctor, viene un problema de gobernanza en este país, no de gobernabilidad, es de gobernanza. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, que una cosa es cómo se administra y se gestiona el gobierno, y otra otra cosa es cuando se cuestiona el gobierno. Ya. Entonces, ahora es de gobernanza. Sí, ahora hay la pregunta que te dice, ¿cuál es la forma exacto, de gobernar? Entonces, yo se la estoy construyendo para llegarle justo a la respuesta que viene ahora. Entonces yo le digo, ¿cuál es el peligro de la estrategia de la gobernanza? Con estos pasos que se dan y estas señas que se dan. Los dos peligros tienen una realidad y dos nombres. ¿Cuál es la realidad? Que las banderas de la próxima movilización social eran las mismas banderas de ayer. Eran la misma bandera con que se convocó a Palacio en un febrero. En un enero se convocó a Palacio la primera manifestación de Marcha Verde. En esas mismas manifestaciones que Abinader se montó a pie y caminó a pie con nosotros. Que caminó con nosotros fue Luis Abinader. Y Luis Abinader no tiene alternativa que ser coherente con lo que dijo en la 27 de febrero, cuando ponían la musiquita de Peña Gómez. Ahora, tras ganar, que dijo, sí, que espera primero la gente. Si él se va contra eso, él la paga. Porque este pueblo aprendió en la calle ahora una experiencia bonita y trajo el tema de la impunidad, que es una cuestión de poder. ¿Cuál es el problema que está planteado? Que si no se cuadra bien, entonces este pueblo retoma, y es el primer elemento que yo digo que está de cara a la gobernanza, que es que las banderas de movilización política de ayer, de hoy, son las de mañana, y esas banderas son las banderas verdes. Son las banderas de la corrupción, la impunidad y la satisfacción de un pueblo, no solo insatisfecho por el maltrato, sino por el tipo de política que se ha desarrollado. El segundo elemento está planteado en materia de la construcción del gobierno. Y entonces hay dos elementos ahí. Una oposición real, que la va a hacer con inteligencia como acostumbra el leonelismo, pero que tiene que contar con el favor del PRM. ¿Sabe por qué? Porque hay que terminar de descuartizar eso que se llama PLD Danilo. Porque si usted deja recomponer eso, no es el bipartidismo que le reinstalan, sino la posibilidad de una articulación que le haga otro tipo de posición e imposible la gobernanza en el país. Entonces, para eso hay una figura que se llama Leonel Fernández. Y entonces hay otro elemento que lo tiene el PRM y Abinader dentro. ¿Usted sabe cuál es? El papel y el rol del grupo de Hipólito, que sale fortalecido desde el punto de vista del aparato de gobierno ahora, y él mismo lo está exhibiendo y lo está demostrando, pero que además, así como se proclamó en el Palacio, amigo del presidente saliente, de Danilo Medina, ahora cuando lo visitó, no solo le dijo que para afuera que van, sino que tiene un proyecto de intervención política que le propone apoderarse del PRM. Y para eso plantea una angustia interna que fue prolongada durante mucho tiempo, durante todo el periodo de campaña. Inteligente fue
el grupo de Abinader para manejar su acción frente al imperio, inteligente fue para manejarse frente a los grupos del poder local en el país, e inteligente fue al interior del PRM cuando pospuso siempre cualquier tipo de confrontación con Hipólito y le dio a Hipólito todo. Ahora ya Abinader es presidente. Sí, no entiende que la principal debilidad para una situación de gobernanza aquí tiene que ver con la gente, con la movilización social, con el pueblo, que se vistió de verde 3 años y él marchó con ese pueblo vestido de verde. Y aquí no hay seña claro de que el gobierno no pueda dar seña de temor al principio, porque el que comienza un gobierno con temor termina aterrorizado. Termina aterrorizado, y eso precisamente es lo que está planteado en la situación política del país en el marco de la actualidad. Con eso yo le pongo el cuadro no de los solo 7 pecados capitales, sino cometidos por el danilismo, sino que le analizo para dónde vamos, y por eso es necesario analizar el problema fundamental. Ahora viene la presión sobre el gobierno nuevo, uno de esos grupos voraces que quieren seguir en su lógica rentista. Si los grupos del poder tradicional en este país, los grupos del poder económico, no entienden que en una economía en crisis, después de la pandemia del COVID, con la pandemia encima, aquí el problema no es el rentismo, sino ser inteligente para recuperar el país, van a hacer una apuesta contra sus propios intereses, porque van a provocar una situación que lo barra todo. Y el tercer elemento que se plantea como una posibilidad tiene que ver entonces es con la capacidad para manejar la política pública de cara a países y a gobiernos, sobre todo con las necesidades que tienen los Estados Unidos de cambiar el cuadro de la región. Nosotros tenemos un problema del otro lado de la isla, que si se acelera esa pandemia va a presionar mucho más a la República Dominicana y le va a plantear otro tipo de situación al gobierno, y tenemos una Cancillería que fue puesta para complacer las lógicas del imperio y las lógicas de Donald Trump. Eso describe un cuadro que obliga a decirle, doctor, es posible cambiar las cosas. Es posible que el gobierno que viene, que entra ahora, el gobierno de Abinader, afronte estos problemas, pero él sí entiende que hay que ser coherente con lo que está planteado en términos de poner el oído en el corazón de la gente y entender el mensaje que durante 3 años dio Marcha Verde, que yo pienso que absolutamente no es un aparato orgánico, es un sentimiento. Así como usted dice, el PRM es un sentimiento, el PLD quiso serlo y no pudo. El PLD quiso convertirse en eso, porque cultura política fue el PRD y la heredó totalmente el PRM. Cultura política quiso ser el PLD y no lo pudo. Primero porque abandonó el bochismo y se dividió en 2 fracciones, leonelismo y danilismo, que lo que han permitido es entregarle a la realidad política de este país los despojos de un partido que se comportó como logia y terminó siendo sencillamente una maquinaria electoral que no vive si no es con el gobierno. Bien, Fernando, nos quedan 5 minutos y yo quería que tú me quites algunas preocupaciones. Oyéndote, pienso suelto en que qué raro. Tú sabes que yo no creo, yo creo en que nosotros cogemos el periódico. Dice, ¿qué dice el listín? Y no prevemos nada. ¿Qué dice el periódico? Pero hay gente que no vive así aquí, hay gente que piensa. Y una de esas gente que piensa es Leonel Fernández. Cuando Leonel decide irse, y no buscó la fuerza nacional progresista, sino la fuerza buscó el PTD. El PTD y lo convirtió en fuerza del pueblo. Sí, pero en fuerza del pueblo. Fíjate que no coge a Vinci y pone fuerza nacional progresista, su aliado de siempre. No. Tú tienes muchos rechazos. Porque da continuidad a algo que le caracteriza, que es la simulación. Muy bien. Y cogió el himno del 14 de junio. Muy bien. También. Entonces, otra cosa. Coge y el color. ¿Qué es lo que más ha tenido éxito aquí? Las Estrellas Orientales. Sí, ganaron el último torneo. Pero la Marcha Verde le pone verde. El partido era verde y negro. Espérate, 14 de junio, que es lo más limpio que hemos tenido aquí en toda la historia política de aquí. Llegó un momento, unos meses, que fue el único partido que había, antes de que los cívicos dijeran somos partido. Fue el 14, el único. Pero ese no es el cuento. El cuento es, oyéndote, digo, caramba,
este hombre recibió un paquete de factura. Bueno, yo lo que recibí un paquete de factura, mal agradecido, eso es lo que dice, pero te pusimos. El chisme de los dos grupos, me trajiste a Quirino, pero yo digo, caramba, pero vamos a coger hechos de corrupción, hechos donde tú puedes coger un hecho. El que se fue tiene 6 meses de embarazo, el muchacho, con un ADN totalmente de Leonel, y este viene con 3 meses y se le pega todo el FAO. En la conversación no hemos tratado a Leonel, pero el PLD sí. Entonces, te digo, ese muchacho que nace ahora es Danilo, según ustedes, y a mí no me extrañaría que en esta época de fusiones, se fusiona el VHD con el León, a mí no me extrañaría que el observatorio se mude para César Nicolás Penson o para la Enrique de Marchena y hagan un solo observatorio. ¿Y qué es eso? ¿Qué hay ahí? Donde está el doctor Fernández con su observatorio de política. Eso es un cuerpo del delito. Ah, está bien. Funglo es un cuerpo del está delito. Bien. No, para sintetizar el problema. Ya me lo quitaste. No, ya, usted está muy claro. Porque eso después no, pero además, yo le estoy diciendo que eso tampoco se puede desarrollar. Como lo fue el PLD, eso no se puede desarrollar. Eso está históricamente condenado por una razón. Porque es que este pueblo a eso no vuelve. Porque, mire, ¿qué es lo que aquí hay un vacío en este país? Aquí hay un vacío del liderazgo político. Pero seguro. Aquí hay un vacío. El vacío que generó la ida de Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch no ha sido llenado. Intentó ser llenado por Leonel y se le abrió el pecho. Y la realidad política, él fue muy pragmático, le permitió ser inteligente y sobrevivir hasta ahora, a pesar del tema de la corrupción. Pero no se olvide que Leonel caminó con símbolo de la corrupción como Félix Bautista. Se lo prestó a Danilo y lo va a recuperar ahora. Y si todo eso está ahí, y le estoy diciendo que este país se movilizó 3 años de manera consecutiva al margen de la tutela del PRM, del PLD, Leonel va a quedar con más poder en el Congreso del que tú te imaginas. Pero no solo eso, es que aquí hay partidos que tienen 20,000 votos y tienen todo. Ahora mismo. Entonces, por eso le digo, la situación del partidismo político aquí hay que estudiarlo. Es más, a mi buen lenguaje, usted quiere que le diga, este país abre una época y una situación, no quiero plantearlo porque es parte del análisis a posteriori, donde el momento que viene no es un momento del partido de izquierda, ni de los grupos de izquierda, pero es un momento, mire, doctor, lo digo aquí ahora, y lo veremos en 3, 4, 5, 6 meses, es un momento a la izquierda de la República Dominicana. ¿Y no te llama un poco la atención de que hay un grupo económico que se ha ido un poquito más allá y ya tiene hasta candidatos políticos? No uno, no, hay varios. Y semigrupos y grupos intermedios. Todos tienen candidatos. Ya aquí hay 4 o 5 candidatas. Pero aquí hay 4 o 5 candidatas y candidatos a la presidencia. Es más, aquí probablemente varios síndicos y exsíndicos van a ser candidatos a la presidencia y candidatas a la presidencia. Y usted sabe de qué yo estoy hablando. Muy bien. Lo que pasa es que no debemos mezclar todo para que la gente que nos escucha se quede. No le podemos hacer un mofongo a esta hora, pero uno puede decir que hay una agenda muy bonita en que tú puedes coger y poner el microscopio. En vez de estar viendo la cosa macro. Yo tengo una esperanza. Yo tengo una esperanza. ¿Cuál? Ya fuera de toda esa. No, pero primero, la esperanza de que este país va a cambiar. Aquí hay un proceso de cambio imparable. Pero no porque el PRM signifique el cambio, es porque no hay forma de que aquí no se opere en cambio en función del mandato del pueblo. ¿Por qué? Porque si cogieron miedo van a terminar aterrorizados. Sí, yo sé. Lo que yo le quiero decir es que tengo la esperanza de que Julio Jacín y Revista 110 van a manejarse durante todo este periodo con un sentido de la objetividad para ver las cosas no con los ojos del corazón. Yo te voy a decir una cosa, con respecto a la situación del país, con respecto a ti, nada más tengo una sola preocupación, que no me gusta que los alambres positivos y negativos ni siquiera se acercan. Si no, usted no estuviera vivo. Te estoy diciendo, no me gusta, cuando yo veo esas alianzas tan raras,
Tú acabas de decir una cosa, que lo que viene es izquierda, ¿verdad? Aquí. Sí. No, yo no en el mundo, pero bien. Esa es una teoría. Pero izquierda que fracasó en América del Sur. No, yo no estoy hablando. Ese es el problema. Por eso yo le dije, vamos a tener que hacer una Vamos por discusión parte, aparte, ¿verdad? tanto sobre sociedad civil como sobre lo que es la izquierda. ¿Eh? La célula madre, dice Carlos. La célula, Así la es. célula La madre, célula ¿dónde madre. están? Así es. Las células madre. Fernando Peña, gracias y nos vemos a cada rato.